¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Les saluda Trini Rodríguez y me da mucho gusto saludar a quien nos acompaña en esta mesa y comienzo, por supuesto, con Iván Arrazola por el orden en que están frente a mí. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Trini, buenas noches a todos, Gabriel Torres. Muy buenas noches, Trini, y buenas noches a quienes nos acompañan el día de hoy. Rosario Bareño. Buenas noches, Trini, es un gusto estar en este panel. Y Guillermo Velasco. Pues muy buenas noches a todos, un lunes más, la semana de Pascua, ya tras el periodo vacacional de la Semana Santa, que estamos con muchos temas. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Sin duda no puede faltar, por supuesto, esto que nos despertó a muchas y a muchos, que es la muerte del Papa Francisco a sus 88 años de edad. Pierde la batalla con esos padecimientos que por más de un mes lo tuvo justo hospitalizado. Así que hablaremos del legado del Papa Francisco. Y también, por supuesto, hablaremos de esto que sucedió hace unos días, y es que fue confiscado un buque con una cantidad tremenda de litros de diésel y se le ha llamado justo el huachicol fiscal. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la propuesta para resolver justo este tráfico de combustible de manera ilegal por parte del gobierno federal? También lo tomaremos en cuenta. Y una más, aquí en el estado de Jalisco no podemos dejar de ver Teocaltiche después del asesinato de quien estaba al frente de la seguridad pública en ese municipio. Así que hablaremos justo de Teocaltiche sin tregua. Así que iniciamos justo con esto que ya les comentaba. Este lunes 21 de abril se da a conocer por parte de las autoridades del Vaticano la muerte del sucesor de Benedicto XVI, y justo cuando uno trata de entender cuál es el trabajo y el legado que dejó el Papa Francisco durante más de 10 años de pontificado, me queda algo muy claro, ¿no? Los latinos o las latinas sentimos que por fin la Iglesia se abrió a darle la bienvenida a un Papa, a un hombre que no era europeo, ¿no? Que no era de otras tierras, sino era americano. Así que digo, tu sentir, Guillermo, sobre el trabajo que hizo durante estos 12 años. 12 ¿no? años de pontificado, así es. No, a ver, me da la impresión que hay que verlo en toda la perspectiva que significa. Un legado muy rico, el del Papa Francisco. Desde luego, hoy hay consternación en el mundo en general. Yo diría en el ámbito católico y no católico. Me parece que el Papa Francisco, en su estilo muy particular, muy único, por así decirlo, leía justamente en estos días santos la biografía Esperanza, que cobra mucho sentido hoy porque es una biografía, autobiografía del Papa Francisco escrita en vida, pero hoy, ya tras su fallecimiento, cobra una importancia muy relevante. Yo diría, a ver, ¿qué destacaría? Lo mencionabas de alguna manera, Trini. El primer Papa latinoamericano, el primer miembro de la Compañía de Jesús que llega al pontificado, que también es otro tema, me parece interesante. Un Papa que en realidad, cuando ves la biografía y ves su legado, se entiende que es un Papa hijo de inmigrantes italianos y ahí se entiende mucho realmente las prioridades de su pontificado. Yo diría, bueno, doy alguna numeralia más y luego me voy a lo que yo considero que son los pilares de su legado. 47 viajes internacionales a 66 países. Y hay que destacar, Trini, que entre los países visitados, visita muchos de minoría católica. Es decir, se acerca con el Islam, con otras religiones. Un Papa en ese sentido muy ecuménico, en diálogo permanente con otras denominaciones religiosas. Hay que decir, un Papa que escribe 4 encíclicas durante su pontificado, una, por cierto, dedicada, que esto sí era muy inédito, al tema de la ecología, por ejemplo, aunque también se refiere ampliamente a la política. Laudato Si, ¿no? La casa en común. Exactamente, la casa en común, la casa de todos. Entonces, yo diría que son, desde mi particular punto de vista, 4 los grandes pilares en el legado, que es muy rico, es un legado muy profundo. Ciertamente en muchos ambientes generó también controversia en ocasiones, un estilo muy particular porque era un comunicador, vamos a decirlo así, el Papa Francisco, que se salía del guión. Es decir, de alguna manera, escuchaba un análisis en la mañana, era no un Papa del teleprompter, sino que hablaba desde el corazón, y esto es muy significativo. Primero, él hablaba, y lo subraya en muchos discursos. Y perdón que te interrumpa, me gustaría que los numeraras, esos 4 pilares, para escuchar a nuestras compañeras, compañeros, sobre todo para ir desmenuzando poco a poco. Los descartados. Es decir, es el Papa de la Misericordia, que habla
en ese sentido a todos los que la sociedad ha descartado, los inmigrantes, los pobres, los enfermos. Primer tema muy relevante. Segundo, la paz. Pocas condenas tan enérgicas contra la guerra como las que hizo el Papa Francisco. De hecho, sus últimos mensajes fueron tocantes a la paz en el mundo. Tercero, insistir sobre todo en la Fratelli Tutti, en la participación política de los laicos. Es un Papa que bajo el llamamiento de hacer lío, era decir, una iglesia que se tiene que volcar hacia afuera, un Papa que habló mucho de política. Y ya lo mencionaba hace un momento también, el Papa que habló de manera muy relevante también del tema de la ecología. Entonces, para mí me parece que hay, insisto, no lo podemos circunscribir ahí, pero vería en principio esos 4 pilares muy relevantes en el pontificado del Papa Francisco. Claro. Un papa que sencillo, humanista, muy cercano a la feligresía. Es un legado de diálogo, inclusión, dignidad y esperanza. Habla de su sencillez y de su responsabilidad como papa, sobre todo el día de ayer, en el día de la resurrección, cerrando la Semana Santa, una imagen que nos dejó impactados durante la pandemia, cuando él va caminando a Plaza de San Pedro y ora y pide para que se termine la pandemia. Por todo esto, fue un hombre que sencillo, que se acercaba mucho a la juventud, el mensaje que dio a los jóvenes, que siguieran soñando, que no importaba, que hay veces los jóvenes soñaban de más, pero la vida los coartaba o los limitaba, pero él les decía, sigan soñando, no tengan límites. El hecho de incluir a la comunidad LGTB, cuando les dice, todos son hijos de Dios, o sea, él sin manifestar posturas políticas o no, él decía, todos son hijos de Dios. Hay un video de una joven que dice que soy cristiana, pero se dice no binaria, y él le dice, pero dice, hay miembros de la iglesia, sacerdotes religiosos que con la Biblia en la mano critican con mensajes de odio, y él dice, son infiltrados. O sea, él llegaba y hacía empatía con los jóvenes, con esas posturas radicales, si se pudiera decir, por cierto sector de la población. Otro tema que muy álgido, doloroso también para muchos, es el tema del abuso sexual a menores de edad por gente de la iglesia, por ministros de la iglesia, y él se metió a ese tema. Sin embargo, quedó a deber. Ahí yo digo quedó a deber, ¿no? También hay algo donde lo confrontan, una periodista chilena, donde le dice sobre un obispo de Chile, y él dice, preséntanme pruebas, y el día que me presenten pruebas, yo reacciono o yo acciono. Fue un papa que fue muy empático con las causas sociales, y para mí fue un papa que fue muy sencillo. O sea, si haces diferencia con el anterior, o sea, son varias, ¿no? Muy diferentes. Pero además de ser un papa progresista, también tenía su ala conservadora, su postura conservadora, que dentro de sus posturas también tuvo críticas al interior de la Iglesia Católica. Y que, por cierto, bueno, no podemos dejar a un lado la visita a México, donde otra de las temas o posturas que abordó fue el feminicidio y la migración. Bueno, además fue un papa, ya se dijo aquí lo de que fue un papa que abrió la discusión a la reflexión sobre parejas del mismo sexo, tema dificilísimo de abordar en la jerarquía católica, y que un papa lo hiciera. Pero también, como bien lo señalas, es un papa que manifestó de diferentes maneras la necesidad de reivindicar el derecho de las mujeres a tener una mayor participación dentro de la jerarquía católica. Es un tema interesantísimo que abrió ahí. Bueno, además de estos pilares que ya señaló Guillermo, yo quisiera decir que también fue un papa que prohibió a los miembros del Vaticano invertir en paraísos fiscales. El Banco del Vaticano había sido un banco históricamente muy criticado por el manejo opaco, cuasi delictivo de sus finanzas. Bueno, pues Francisco enfrentó esta problemática y cerró 5,000 cuentas irregulares del Banco del Vaticano. O sea, de gente
que no tenía solvencia moral y que iba al Banco del Vaticano a dejar ahí su dinero, seguros que ahí se iba a mantener en secreto eso y de alguna manera protegido por el halo de lo que significa el Estado Vaticano en términos religiosos. Bueno, pues Francisco fue muy a fondo con el tema del dinero del Banco del Vaticano, algo que también tenía siglos sin ser tocado, sin ser alterado. También puso a disposición de tribunales laicos un conjunto de expedientes de denuncias internas por abusos cometidos en la Iglesia. A lo que se refería Charo. Y lo dijo, lo entrego a tribunales laicos para que lo resuelvan. Y finalmente establece la obligatoriedad de denunciar a las autoridades eclesiásticas las sospechas de agresión o acoso sexual de cualquier intento y también cualquier intento de encubrimiento. Incluso actualizó el Código Penal para incluir una mención explícita de los delitos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Otra cosa que, existía, se había venido hablando en los últimos 100 años, pero que ahora llega un papa que viene y pone orden ahí. Yo quisiera así comentar, pues se ha dicho mucho que fue el primer papa que no salió de la curia romana, es decir, que no venía de allá. No, en realidad en el 741 hubo otro papa, Gregorio III, nacido en Siria, que no había salido de la curia romana. En realidad Francisco es el segundo papa que no sale de la curia romana, sí el primero de América. Exacto, es un dato importante. En 1300 años. Sí. Iván, pues deja un legado sin duda. Creo que más allá de lo religioso, cuando un hombre destaca o una mujer destaca por su inteligencia y su capacidad de comunicarse, pues es un líder. Y él fue un líder político, hablando del Vaticano como un país o como con sus propias leyes, normas, formas, pero también al momento de expresar sus ideas, sus opiniones con cualquier otro político, por ejemplo, ¿no? Siempre fue líder. Y le tocó además un momento muy complejo, son 12 años de su gobernar. Su labor, su tarea, y lo que vemos es toda una serie de eventos que se suscitaron, esta pandemia del COVID, la relación compleja que tenía con su país al mismo tiempo, la relación compleja que tuvo y que una de las últimas visitas que tiene es la de J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, donde abiertamente tienen un diferendo sobre el tema de la migración, en el cual pues el Papa pues lo que señala abiertamente es no criminalizar, tratar de la manera en que lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos, no tiene ningún sentido cristiano, no tiene ningún sentido humanitario, y fue uno de los, me parece, más controversiales, pero que pues el Papa se la ganó, ¿no? al gobierno de Donald Trump. Pero también hay que decirlo, parte de esta complejidad, decía Charo hace un instante, queda de ver. Me parece que ya en estos momentos cualquier líder que represente a la Iglesia Católica, desde luego va a quedar a deber, porque son tantos los problemas que existen en el mundo, tanto los problemas que tiene la institución católica que es el Vaticano, que pues por ejemplo estas cuestiones de pierden feligreses año con año, ¿no? La gente se va a otras religiones y esto que se comentaba de que, bueno, ir a los países en donde hay minorías católicas, pues de cierta forma es nuevamente abrir este diálogo, ¿no? Abrir el diálogo acerca de cuál es el papel de las mujeres dentro de la religión, cuál es el papel de las personas divorciadas, cuál es el papel de las personas LGTB, que él lo dice en una entrevista, bueno, ¿quién soy yo para perdonarlas, ¿no? Para perdonarlos. Me parece entonces que pone toda una serie de temas sobre la mesa que probablemente no los alcanza a abarcar, que seguramente él habría querido hacer más de lo que pudo hacer. Se le cuestiona mucho el papel o las críticas que pudo haber hecho a Venezuela y a Cuba en su momento. En Venezuela, donde decía vamos por el diálogo, cuando evidentemente la posibilidad del diálogo era nula. Y en el caso de Cuba, pues no hace una crítica abierta a lo que es
la dictadura cubana, ¿no? Entonces, también por ese lado, dicen, bueno, el Papa no hizo suficiente. Y por otro lado, respecto a Argentina, hay que recordar que el Papa, una vez que se va al cónclave, ya no regresa a Argentina, nunca lo hace. Se habla de una relación... sí regresa en alguna visita apostólica, ¿no? Es decir, ya está en otro lado, pero sí visita Argentina, ¿eh? Sí. Pero evidentemente ya en otra posición. Ya en otra posición, ¿no? Pero no como Papa. No, claro. Es decir, él va como Papa, visita Argentina siendo Papa, por supuesto. Pero tiene razón Iván en el sentido que él ya no representa ni siquiera los intereses ni la potestad en la diócesis, digamos, de Buenos Aires. Él va como jefe del Estado Vaticano y como jefe de la Iglesia Católica, ¿no? Es un poco lo que... Sí, no como argentino. No como argentino. Y que inclusive con Milei, que le habla que es como una especie de la representación del mal, pues también se entrevistan, un poco ahí zanjan sus diferencias, pero... Algo que decía el Papa, yo no regreso porque no quiero que se politice mi visita a Argentina, ¿no? Entonces, creo que se va a hablar mucho porque además es un Papa que va a dejar mucho material, que habló mucho. Entonces, a diferencia de otros papas, me parece que va a marcar diferencia. Vamos a hacer una pausa, pero te escuchamos, Guillermo. Bueno, rapidísimo. A ver, se dice muchas veces, rompió con la doctrina de la Iglesia. No es cierto. El Papa tuvo su particular estilo, pero finalmente hay un dato muy interesante. Siempre el Papa Francisco condenó enérgicamente el aborto, como siempre lo ha condenado la Iglesia, ¿eh? Eso a algunos grupos de feministas no les gustó, pero efectivamente la defensa de la vida en el Papa fue un irrenunciable. Y otro tema muy interesante, siempre habló del tema de que los pastores vuelan a oveja, en el sentido de los pastores volcados a la calle, ¿eh? Eso es interesante, sí le dio una zarandeada digamos, a los obispos de todo el mundo para estar más cerca de la Grey Católica, nada más. Bien, pues ahí está, se queda en la historia con todo su legado. No tienes que ser católico, no tienes que creer en una filosofía de vida para poder escuchar a un hombre inteligente que, conforme va avanzando la tecnología, afortunadamente nos quedamos con una gran cantidad de material audiovisual, contenido para disfrutar al Papa Francisco. Así que nos vamos a una pausa y ya que regresemos, bueno, pues hablamos de este megabuque lleno de diésel, con una gran cantidad de cosas ahí ilegales. Así que al volver de la pausa. Bueno, y ya estamos de regreso y justo cuando estábamos en esta pausa comentábamos si el Papa Francisco había pisado nuevamente Argentina y bueno, no pisó nuevamente Argentina como Papa. Dicen, la prensa habla, ¿no?, de que lo hizo o justificó su no relación con los gobiernos en turno mientras él era papa. Entonces trató de mantener una sana distancia, autoexiliarse, por llamarle de algún modo, y nunca regresó después de haber sido nombrado papa en marzo del 2013. Sí, yo lo aseveraba hace un momento y checando ahorita las páginas del libro Esperanza, ahí lo que refiere, y yo justamente era cuando estábamos aquí platicando, Iván, que tiene razón Iván, el papa regresa a los orígenes de sus abuelos, que es justamente Italia. Es decir, y refiere lugares de su juventud, de su infancia y demás, y en ese sentido es cierto. O sea, sí vuelve y habla un poco de lo que es su origen. Entonces, efectivamente, sí vale la pena la precisión. Ya en el pontificado, el Papa, por las razones diversas y que se han expresado, es cierto que siendo jefe de la Iglesia Católica no visita su natal Argentina, y él en el libro lo que refiere, con gran nostalgia y cariño, es que regresa al lugar de sus abuelos. Bien, pues ahí está Iván, ¿no? Futbolero de corazón. San Lorenzo, pero San Lorenzo. Eso sí nunca lo perdió, aunque no volvió siendo papa. Pero fue campeón San Lorenzo y sí, fue campeón. Bueno, pues... ese es otro componente, es que, a ver, finalmente, el Papa era mega futbolero. Mega, sí. Que tiene la colección de playeras más grande que le encantaba el tango, le encantaba el fútbol. Es decir, a ver, la vida es como es. Un buen asado, ¿no? Yo creo. Sin duda alguna, pero a ver, es que el Papa, que es el obispo de Roma, no deja de ser un humano. Claro. Criado en un contexto determinado, con costumbres determinadas, con una formación determinada, y esa es la maravilla. Y yo sí, ya que abriste otra vez el tema, cada pontífice me parece que vive en un contexto particular del mundo y de la Iglesia Católica. Esa es la realidad. El Papa le tocó
enfrentar desafíos particulares, distinto al momento que enfrentó San Juan Pablo II, Benedicto XVI y los papas que ha tenido la Iglesia. Es decir, el vicario de Cristo es uno, es Pedro, es el sucesor, y a final de cuentas la Iglesia, que por cierto decían, oye, sí, se desbarranca, tal, es la única institución de la que tenemos conocimiento que ha aguantado 2000 años. Pues no se desbarranca, pero lo que sí hizo fue nombrar a más cardenales con la tendencia o la línea del Papa Francisco, que era mucho más abierta que los papas que venían que estaban atrás de él. 105 cardenales son nombrados por... creados, entonces, no nombrados, creados hay una cardenales. cosa, Trini, que gente no entiende, sobre todo quienes no comulgan con el catolicismo, dicen, bueno, ¿y por qué le dedican tanto tiempo? Bueno, porque no solamente era un líder religioso, era un jefe de Estado. Claro. Es el único líder religioso que además es jefe de Estado en el mundo. Ninguna otra religión tiene como líder mundial a alguien que sea jefe de Estado. En el caso de la religión católica, el Papa es el jefe del Estado Vaticano y el líder de la religión católica y más de apostólica 1.000 romana. millones de católicos en el mundo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver de qué forma con las siguientes generaciones, ¿no? Se va transformando la Iglesia, no en el sentido de desfigurarse y volverse otra cosa, ¿no? Sino en el sentido de ir retomando o tomando las necesidades, las demandas, las exigencias que tiene la población en general, ¿no? Vamos a cambiar de tema totalmente. Vamos ahora de dar la vuelta por el mundo, vamos a aterrizar en México justo con lo que sucedió el último día del mes de marzo, y es que en Tamaulipas elementos de la Secretaría de la Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública que preside Omar García Harfuch, realizaron un aseguramiento, y a mí se me hace increíble esta cantidad, 10 millones de litros de diésel, más 192 contenedores, el buque como tal transportando una gran cantidad de hidrocarburo ilegal, 29 tractocamiones, armamento, otros vehículos, documentos muy importantes. Iván, esto fue sin duda una acción que hace jaque contra el huachicol, ¿no? Pero pareciera que también deja ver la magnitud del huachicol que desde el sexenio pasado se supone, ¿no?, había desaparecido. Así es, Teni. Bueno, esto tiene un trasfondo que se le conoce en términos llanos como huachicol fiscal, y que tiene que ver con una serie de prácticas que, bueno, ya cuando uno lo analiza más de fondo... ¿Qué nombre ese del huachicol? Huachicol fiscal. Pero bueno, al final de cuentas lo es. Está buena ese, Iván, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, esta práctica tiene que ver con mercancía, en este caso, pues combustible que entra al país, pero entra o lo declaran como si fuera aceite, como si fuera un aditivo. Y ¿cuál es, digamos, el punto de esto? Que este tipo de productos dentro del TEMEC no tienen que pagar los impuestos, ¿no? El IEPS, el IVA, los exentan de impuestos, y por lo tanto, pues se pueden vender de una manera más libre, ¿no? Por ponerlo entre comillas. Entonces... Oye, de libre a ilegal, la palabra es totalmente... Pero bueno, vamos a ver aquí varias cosas. Pero pues algo importante es el daño que se le provoca al erario público al no pagar pues los impuestos que se den por estas mercancías. Se calcula el año pasado cerca de 500,000 millones de pesos lo que no se pagó en impuestos por todo este huachicol fiscal que ha entrado al país. Pero quizás lo más grave de todo esto, y que me parece que este operativo tiene que ver también con una serie de acciones que ya desde Estados Unidos se han visto con preocupación, lo que ha señalado en días recientes el gobierno de Estados Unidos es, bueno, este asunto es un asunto que el gobierno mexicano tiene que atender, y no es un asunto que tiene que ver nada más con un tema de tráfico ilegal de estos materiales, estas sustancias. Tiene que ver con la red de corrupción que hay alrededor de todo este tema, y en el que están involucrados senadores, diputados, funcionarios públicos, y lo cual ha dicho el gobierno de Estados Unidos, tiene que tomar acciones el gobierno mexicano, y queremos que nos entreguen a esas personas que se han dedicado aprovechando el marco del TEMEC, pues para
delinquir, ¿no? Y robar. Entonces, es un asunto muy serio, muy delicado, que me parece que con todo, bueno, lo que discutíamos el bloque anterior, buena parte de lo que se va a discutir en los próximos días en la agenda tiene que ver con este asunto que el gobierno de Estados Unidos está poniendo sobre el punto sobre la mesa. Quieren a todos esos funcionarios que se han dedicado a hacer uso ilegal, ¿no? O sea, tú abogas a que no se ponga una cortina de humo con todo lo que estamos platicando, que sin duda es muy importante, ¿no? La muerte del Papa Francisco, pero que esto no nos pueda cegar de ver la situación que estamos viviendo en México con este y otros temas. Bueno, me parece que aunque si se quisiera poner una cortina de humo, pues parece que el trabajo sobre todo el tema de la corrupción lo está haciendo Estados Unidos, y pues al menos en este tema lo que le está diciendo al gobierno mexicano es: tienes que hacer algo para combatir el huachicol fiscal. A ver, es que no se entiende mucho. Cuando hablamos del huachicol, generalmente estábamos acostumbrados por esta palabra tan X, ¿no?, al robo de ductos de Pemex. A la ordeña. No, aquí no se trata de esto. No. Estos 10 millones de litros es la introducción ilegal, como lo dijo Iván, haciéndose pasar por otro producto de 10 millones de diésel. Y fue lo que le detectaron en un solo viaje, Lo que hoy se está estimando por una agencia que se llama Petro Intelligence, ellos estiman que lo que se está evadiendo de recursos producto de este tipo de cosas podría ser del tamaño en precio que podría llegar a costar la gasolina 2.78 pesos si recuperáramos todo lo que está entrando por aduanas ilegalmente al país. Oye, qué buena relación haces, porque la gente podrá decir: ay, mira, cacharon a alguien y un delito y todo, pero mira. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están diciendo que solo en este envío, solo en este buque, están involucrados 3 exgobernadores, 5 senadores, 4 diputados federales y un juez administrativo, porque resulta que, digo, en esto somos muy ingeniosos los mexicanos, inventamos esto que se le suele llamar recintos fiscalizados estratégicos, que son una suerte de aduanas privadas. Como las aduanas no se dan abasto a ver todo lo necesario, entonces existen estos recintos fiscalizados estratégicos, que son aduanas privadas, en las cuales se permite y se ingresa al país como productos, se declaran que son otros productos, pero son droga, armas, mercancía de contrabando y, por supuesto, hidrocarburos. Y esto no solamente le ocasiona un daño a México, le ocasiona también un daño a Estados Unidos, porque hay que pagar impuestos en ambos lados de la frontera. Por lo tanto, no es un tema exclusivamente de los mexicanos, es un tema de la relación bilateral México-Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos está poniendo el dedo en la llaga y dice: aquí tenemos que ir hasta sus últimas consecuencias. Lo que me hace raro, Estados Unidos nunca habla de lo que sucede. O sea, ya nombró a sus diputados, a sus senadores, a sus gobernadores, a sus empresarios en Estados Unidos. No, porque estos recintos fiscalizados estratégicos están del territorio mexicano, que son los que están falseando o aceptando declaraciones falsas para el ingreso de mercancía. Debe haber un par. Incluso hay un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ha permitido a estos recintos fiscalizados estratégicos operar con amparos cuando hay indicios de ilegalidad. Ha echado para atrás este tribunal sanciones que se les han puesto por prácticas aduaneras fraudulentas, y han autorizado a personas para que ejerzan como agentes aduanales aún que no cumplen con los requisitos de ley. Entonces, por eso también hay un juez involucrado, un juez de esos que como aquí le hacen en Jalisco en el Tribunal Administrativo, que todo lo que expresamente la ley te prohíbe, ellos te lo autorizan, ¿no? Construir torres de más departamentos, gasolineros a un lado de una escuela, todo lo que expresamente está prohibido, ahí lo puede resolver. Bueno, pues no es el caso concreto de la parte inmobiliaria. Aquí lo estamos viendo aplicando ese tipo de corrupción, es decir, usando los tribunales administrativos para hacer valer espacios aduaneros privados dedicados a la corrupción, al fraude. Esta red de corrupción viene de muchos años atrás en todas las aduanas del país, y un caso de estos no tan a ese nivel, pero en Colima, en Manzanillo,
también sucedió algo hace el año pasado, antepasado, no me acuerdo, y solamente con esto fue cuando la presidenta de la República habla de una reforma a la ley de aduanas. Esta ley ella dice que todos deben de ser responsables, dice que en toda la cadena haya una responsabilidad también de los agentes aduanales, que es como un notario. Antes no se hacían responsables, había una irregularidad, y ahora tenemos responsabilidad, el que importa el producto, el agente aduanal y los servidores públicos, como lo dice Gabriela e Iván, donde están inmiscuidos senadores, diputados, jueces en un momento dado, y te habla de esta corrupción que no termina. Las aduanas son un foco muy importante de alerta también de tantos productos. Lo vemos en el puerto de Manzanillo. El año pasado, cómo estuvieron detenidos tantos trailers, kilómetros por toda la carretera. Todo eso es producto de una corrupción que va desde el agente aduanal a toda una larga serie en la cadena de las aduanas, ¿no? Yo creo que con esta reforma no se va a terminar, obviamente, la corrupción, pero pues hay que darle un beneficio de la duda, al menos de que haya una responsabilidad, pero que realmente se vaya al fondo de esto, porque lo que vimos con este decomiso, este aseguramiento es... Dice la presidenta que con las reformas secundarias a la ley energética que incluye hidrocarburos, entre otros aspectos, con eso va justo a limpiar esa red y que todos tengan una responsabilidad para conocer de dónde proviene la gasolina, hasta qué estación de servicio llega. Y hace énfasis, por ejemplo, en las unidades de transporte, las pipas, ¿no? Que ni siquiera están rotuladas. Pero, y no sabes quién transporta y qué... Nada. A eso le apuesta. No, pero vámonos, los medios de comunicación aquí en Jalisco, lo hemos visto, dentro, en bodegas, están los aparatos, los equipos, mangueras, llegan y es el huachicol a todo lo que da. Aquí son miles de litros que han decomisado. Y eso es de diario, ¿eh? Los medios de comunicación aquí en Jalisco hemos detectado varios decomisos de huachicol. O sea, esto sigue. Es una red de corrupción bárbara que está inmiscuido. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Definitivamente. Pero es un ecosistema de corrupción, Trini, que no solamente tiene que ver con el huachicol, ¿eh? No, es decir, es contrabando de un montón de mercancías, de productos, como bien apuntadas, de todo. Y Gabriel. Armas, aparatos tecnológicos, ropa. El fentanilo, pues todo llega de Asia por las aduanas. Ahora, lo que es interesante, ya lo apuntaba también Gabriel, el tema es que es la protección de los políticos, esa es una realidad. Después, el trabajo discrecional de estas aduanas privadas, que en el fondo es un buen paso esta ley aduanera, porque, a ver, uno habla de la responsabilidad compartida de toda la cadena operativa, porque la práctica más usual es la exportación simulada, justamente para entonces no pagar el IEPS y el IVA. Es decir, cantidad de mercancías se importan a México que después no se van a exportar nunca, sino se van a comercializar en el país, y ahí efectivamente el boquete fiscal ya fue tremendo. Y el ejemplo que ponías, efectivamente eso tiene un impacto en todo, no solamente en lo que pagamos de gasolina, en que no haya más infraestructura, más hospitales, más medicamentos. Es decir, si hay una sangría brutal al país. Entonces... No, y además pensando en los miles de millones de pesos que está pensando invertir este gobierno en otras refinerías. Sin duda, sin duda. Y ahora, sigue la corrupción la por el pregunta otro es, Iván, realmente de fondo, porque el papel lo aguanta todo. Es decir, si tú lees el planteamiento que hace la presidenta Sheinbaum con relación a una nueva ley aduanera, pues efectivamente es inobjetable. Habla de una apuesta tecnológica, la trazabilidad para el seguimiento del producto, porque hoy queda todo en papel. Y a final de cuentas no sabes cuál fue el destino de ese producto. Todo es a la discrecionalidad, hay moches en las aduanas. A ver, antes el que se quedaba, digamos, como agente aduanal, tenía garantizada la vida de sus hijos, nietos y siguientes generaciones. Era mejor que una notaría. Era mejor que una notaría, esa es la realidad. Era mejor que muchos trabajos. Entonces era envidiable, ¿no? Porque además no tenían responsabilidad. Ante un tema de una detección, por ejemplo, de un contrabando, ellos de alguna manera simplemente firmaron algunos papeles y no incurrían en delito alguno. Esto va a cambiar, ojalá cambie.
Ojalá que se haga esta reforma y que se pueda coaccionar, ¿no?, con las reformas secundarias que se presentaron justo en el mes de marzo también. De repente te pones a pensar cómo México tiene una estructura legal tan fuerte, lees la cantidad de reformas y tiene todo para evitar esto. Sin embargo, ¿cómo le vas a hacer? ¿Quién va a estar inspeccionando? ¿Se va a lograr salir de todo este problemón que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum? Creo que es un problemón el que tiene enfrente. El tema es impunidad, porque al final de la historia, si el que la hace no la paga, los aduaneros y demás sigue igual. Esa es la realidad. Aquí no es el tema de que el pueblo es sabio ni bueno, ni que vamos a limpiar la casa de dentro para afuera y todas esas expresiones en realidad retóricas. Es qué consecuencias va a haber para el corrupto en todo este ecosistema de aduanas. Que tantos delitos ha habido si no caen ahí los que están operando y delinquiendo, no va a haber ley que funcione. Y el otro tema es que en esta renegociación del TEMEC, que hay quienes dicen que ya se está renegociando, que no se van a esperar al 2026, que hasta pudiera cancelarse el TEMEC y presentarse otro tipo de acuerdo comercial conforme las reglas que está poniendo Donald Trump. Se reúne justo la secretaria o la titular de Seguridad de Estados Unidos con el de Relaciones Exteriores en México para seguir o refrendar justo lo que le llaman este acuerdo de aduanas, que significa tenemos que seguir compartiendo información entre los dos países. Es una presión sin duda que sigue haciendo Estados Unidos, pero que nos conviene. Pues sí, a ver, en ese sentido, creo que hay un dilema para el gobierno mexicano, y ese dilema tiene que ver con que no solamente es lo que ocurrió en este momento, lo que ocurrió, por ejemplo, en la elección intermedia de 2021, cuando hay estas acusaciones de que dinero precisamente de huachicol fiscal es utilizado en las elecciones para favorecer, para introducirle unas campañas electorales. Y lo que la presidenta dice es, bueno, la solución es, vamos a modificar la ley, pero lo que Estados Unidos está planteando en esencia es, no, yo quiero a las personas que han montado toda esta red de corrupción. Entonces, aquí la cuestión es, ¿nos estamos entendiendo? ¿Será suficiente lo que está planteando el gobierno mexicano y con eso se va a satisfacer lo que Estados Unidos quiere? ¿O hay que entregar a estas personas para que efectivamente comience a darse este entendimiento, ¿no? Si no, la guerra de aranceles. Pues, ya estamos viendo aquí que fueron o que tienen identificado ya una gran cantidad, o sea, exgobernadores, diputados, senadores, hasta un juez con nombre y apellido. Y ahora, ¿por qué piden que los entreguen? Por esto que tú dijiste bien, Guillermo, porque aquí no les va a pasar nada, aquí no los van a castigar, aquí la ley no tiene el peso para que alguien pague por el delito que cometió. Lamentablemente es así, y por eso lo que realmente les preocupa a quienes se dedican a delinquir es la extradición, porque saben que en otro país donde el Estado de Derecho funcione más, el peso de la ley pues sí carga o sí va contra ellos. Pues mira, ya sea por presión política, por eficacia, por lo que sea, realmente si pensamos en la productividad del país, en un país más equitativo, con más progreso, no hay forma de avanzar si este tipo de cosas no tienen una solución de fondo. Lo que sí es que la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzando puntos de 80, y le preguntan a la presidenta en una de las mañaneras a qué atribuye, ¿no?, si parte de eso es la respuesta que ha sostenido ante la exigencia del presidente Donald Trump, y ella dice, bueno, en parte pudiera ser, ¿no?, pero aparte estamos trabajando, ¿no? No importa cómo sea, si estás atendiendo una demanda del presidente Donald Trump, pero si limpias al país de tanta corrupción y de tantos delitos y de tanta gente que se echa a la bolsa ese dinero que debería significar el bienestar para todos los demás, pues le está funcionando a la presidenta, Charo. Pues de cierta manera todavía tiene una gran base en la población, llámese los programas sociales o llámese, pero hay una confianza y una credibilidad en la presidenta de la República, en un sector de la población que no recibe inclusive programas sociales, y lo hemos platicado, lo hemos visto, o sea, con profesionistas, porque muchos dicen, no, pues son de Morena, que esto y el otro, no. O sea, hay profesionistas, hay mujeres que creen en la presidenta de la República, y yo creo que pues todavía no tiene el año,
ha tenido acciones contundentes, ha tenido unos dicen que le está entregando muchas cosas a Donald Trump, otros que realmente ha estado al tú por tú con Donald Trump, y eso es lo que, a diferencia de sexenios pasados o de presidentes pasados anteriores, es una nueva forma que se ve en el trato hacia Estados Unidos y hacia el presidente de Estados Unidos, y le ha funcionado hasta ahorita. Ahora, yo no veo muchas acciones contundentes, veo una gran propaganda y una narrativa muy potente, y veo la fuerza del obradorato todavía vigente. Esa es la verdad, y ella la sabe aprovechar, ¿no? No, más bien aquí la cuestión me parece, y que el reto para la presidenta es, se hizo algo respecto al tema de las aduanas, y que fue bueno darle el control a los militares, ¿no? Para que precisamente terminar el tema de la corrupción. Ahora la cuestión es, pues la presidenta va a tener que modificar esto, pero sin criticar a López Obrador, porque evidentemente pues algo fundamental es mantener al movimiento unido. Si el movimiento se empieza a desunir por temas de estar entregando a políticos a Estados Unidos, me parece que ahí puede haber un reto para la presidenta todavía mayor, ¿no? Entonces, que ya tiene un grupo de morenas ahí, ¿no? Que son sus contrarios, ¿no? Muy identificados. Del obradorato. Aquellos que defendieron el no aprobar la ley con esta prohibición a los cargos públicos de manera inmediata, ¿no? De manera inmediata. La reelección, ¿no? Así que bueno, vámonos a la pausa, y bueno, creo que es un tema que habrá que tratar más adelante, porque es increíble, ¿no? La cantidad y sobre todo el nivel del delito que tenemos enfrente, y creo que todavía no hemos terminado de ver el fondo, ¿no? Vámonos a la pausa, y algo que nos tiene, por supuesto, muy preocupados en Jalisco es la situación de la zona Altos Norte del estado de Jalisco, específicamente Teocaltiche. Al volver. Gracias por continuar en Periodismo en Plural. Hace unos días, aquí en esta casa de información, dimos la nota del asesinato de quien era el comisario de la policía de Teocaltiche, Ramón Grande Moncada. A la par que dábamos esa información, se detectaban aproximadamente 35 millones de pesos en vehículos y autopartes robadas, una gran cantidad de actividad que se está generando en la zona Altos Norte del estado de Jalisco, y que aún con toda la vigilancia que se tiene de manera especial, no solamente por la autoridad local, sino también por la autoridad federal, continúan registrándose. No hay quien cuide a quienes nos cuidan, ¿no? Y están a merced de la delincuencia, como es el caso del comisario Ramón Grande, que en el momento en que lo asesinan, pues él se encontraba desarmado y con su familia, Charo. Así es. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando llevas en un municipio 4 intervenciones por la autoridad estatal? O sea, que intervienes a la policía, sí, que intervienes le quitas a la armas, policía, llevas asesinato el comisario, otros 7 elementos, los 8 policías desaparecidos, secuestrados el 18 de febrero, incluido el chofer que los transportaba para realizarse los exámenes de control y confianza. 4 de ellos aparecieron con huellas visibles de tortura, asesinados. Los otros 4 no han... Los otros 4, incluido el chofer, no han aparecido. El 2 de febrero también hubo un enfrentamiento de sicarios con agentes viales, una de ellas, Arely López, la agente asesinada. También encontraron el famoso escudo, el C5, cuando realmente era manejado por el grupo delincuencial. Aquí en este municipio se disputan el terreno 2 grupos delincuenciales, uno ya sentado en esa zona y otro que quiere meterse, y esto es parte de estos enfrentamientos. Ya el frente en Teocaltiche, un colectivo, un grupo de ciudadanos que quieren impulsar o quieren crear los famosos autodefensas que fueron creados en Michoacán. Aquí ya hablar de autodefensas ya es otro nivel también, y este municipio, por la zona en la que está,
pues en la región Altos Norte, junto con Villa Hidalgo y otros municipios cercanos, ha padecido la violencia durante muchos años, durante varios, trienios, si se pudiera decirse, ¿no? Pero, ¿qué hacer? O sea, ¿de qué te sirve la indolencia, la omisión, donde la autoridad se presume está coludida, llegan 500 elementos de la Guardia Nacional, se habla, inclusive en el periódico El Occidental, lo acabamos de manejar, de que presuntamente un elemento de la Guardia Nacional estaba coludido con el grupo delincuencial ahí en esa zona, y entonces, ¿qué hace la población? O sea, ¿en manos de quién estamos? O sea, dices tú, bueno, me cuidan, pero a ellos ¿quién los cuida? ¿O qué hacemos? ¿A dónde nos quejamos? ¿Estamos en manos de quién? O sea... O tienes el enemigo en casa, ¿no? Estás durmiendo con el enemigo. O sea, literalmente estás durmiendo con el enemigo. Y eso tiene muchos años. O sea, es una población que realmente se le admira y se le respeta por su valentía, por seguir viviendo en esa zona, o tener que adaptarse, o tener que someterse, o disciplinarse a lo que digan. Y que llegan nuestros compañeros reporteros y reporteras y le preguntan a la gente no quiere hablar, la gente tiene miedo, la gente está viendo cómo su economía se está pulverizando. Trini, simplemente cuando hay hechos delictivos, que lo hemos visto, Lagos de Moreno, en este mismo Teocaltiche, nuestros compañeros del área de seguridad y de otras fuentes han tenido que irse en caravana por lo mismo, por la inseguridad que existe en la carretera. Esto también es el otro lado de lo que padecen nuestros compañeros reporteros, camarógrafos, fotógrafos, reporteros, reporteras, porque están también reporteras y reporteros que cubren la fuente de seguridad. Mira, el cardenal Robles ha sido muy claro y lo hemos señalado aquí, ha dicho con todas sus letras que hay ciertos municipios en Jalisco en donde no gobiernan los alcaldes, gobierna abiertamente la delincuencia organizada. Porque, a ver, yo no dudo que hay buenos elementos. De hecho, Teocaltiche es el sitio donde más han asesinado policías y debe haber gente muy honorable y gente que hace lo que puede con pocos recursos. Pero también es cierto que es una policía en gran medida penetrada por la delincuencia organizada. Entonces, no ha habido una purga en realidad. Entonces, ahí hay dobles nóminas. Lo que hay que entender es que hay policías que sirven, digo entre comillas, a los intereses de la población de estos lugares, de Teocaltiche y de otros, pero que también trabajan, por cierto, seguramente con salarios más jugosos para el narcotráfico, para la delincuencia organizada. Entonces, hay un tema de depuración, Trini, de los cuerpos policíacos, que mucho se ha esbozado en el discurso, pero que ahí está. Y puede ser no solamente a nivel de la policía municipal, como bien apuntaba Charo, el tema a más altos niveles, inclusive muy probablemente la Guardia Nacional. Y el componente que bien refiere Charo de las autodefensas va a ser ahí parte de un cóctel explosivo terrible, porque también hay versiones de un trabajo más bien de naturaleza política de estos grupos de las denominadas autodefensas, por lo que se ve en su narrativa más defendiendo los intereses de Morena que buscando enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada. Entonces, esto ya lo vimos en Michoacán, tiene sus asegúnes. Hay quien dice, a ver, no les queda de otra, pero también pueden ser la operación de un bando contrario, porque estamos en medio de una disputa territorial brutal, ¿no? Fíjate que, bueno, suscribo todo esto que se ha dicho respecto a los desplazados, la toma de estas nuevas autoridades que no provienen de los gobiernos, pero que ejercen en la práctica. Pero yo llamaría la atención cuando decían aquí qué va a pasar, qué sigue. Pues lo que sigue es esto que ya se anunció. El grupo que lo anunció se llama Frente Teocaltiche por Nuestra Gente, que organizó las protestas por la muerte, el asesinato de Ramón Grande Moncada. Unas protestas que, por cierto, fueron tratadas de diluir por la presencia de la policía, que debería asegurar el derecho a manifestarse, fueron los que fueron a evitar que estas protestas ocurrieran. Y este Frente de Teocaltiche por Nuestra Gente ha convocado a ruedas de prensa en el pueblo para anunciar la creación de un grupo de autodefensa. ¿Qué es esto? Para que la gente nos entienda. Que los ciudadanos se ponen de acuerdo y generan una vaquita, un dinero para pagar a gente experta en protegerlos. Eso es la autodefensa.
O sea, lo que no puede hacer la policía, porque no quiere, por incapaz, por falta de capacitación, por una serie de factores, no puede hacer, pues es lo que surgió hace tiempo en Colombia y ha surgido en otros países que han estado bajo el asedio del narcotráfico. Que las personas empiezan a defender con elementos que van a usar la violencia no institucionalmente, no autorizada por el Estado, como las Fuerzas Armadas de la Nación, llámese la Guardia Nacional, el Ejército, las policías, sino contratados por particulares porque ya no confían en ningún cuerpo público de seguridad. Pero que aparte se suma la población civil. O sea, Pues es que llega un han fallado hartazgo todo. donde dices, bueno, yo te contrato, pero vamos educándonos, los empiezan a entrenar, lo hemos visto, ¿no? Como Estos ocurrió en entrenamientos Ya también. ocurrió ahí en Michoacán. ¿Y qué ocurrió? O sea, empezó aparentemente bien y terminó con un tema viciado. Es decir, quienes tenían luego las autodefensas se dieron a sí con mismos algún bando, el ¿no? derecho También. de hacer justicia por su propia mano y de decidir a quién quitar la vida también. Es que se explica, yo estoy en eso con Gabriel. A ver, efectivamente, ante la impotencia de que no te cuide quien te tendría que cuidar, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia justamente ¿Para eso lo tiene? Para eso lo tienes, para eso se pagan impuestos, sobre todo para eso se pagan impuestos. Si no lo tienes, se entiende que la gente reaccione. ¿Cuál es el problema? Que la espiral de violencia, porque a ver, esos particulares que refiere Gabriel, efectivamente después ya no se sabe Son escenarios. exactamente a Contratan qué intereses grupos van a de responder. mercenarios. Entonces, aunque puede parecer una salida, yo diría incluso legítima en principio, la realidad está en la espiral de violencia que esto va a generar. No hemos visto hasta dónde No, podemos llegar. Guillermo, legítima no es el punto. Sí. Es desesperada. Sí, de acuerdo. Porque alguien que recurre a eso... Es porque no tienes otra impotencia, salida, no porque tienes no otra ves salida, otra estás salida. desesperado. Iván Arrazola. Me parece que el trabajo que han hecho las autoridades, tanto a nivel estatal como a nivel federal, es un trabajo que se ha hecho a medias. Queda claro por la declaración de la presidenta municipal que dice, yo no me voy a dedicar al tema de la seguridad, yo me dedico al tema del agua, a recoger la basura, pero a mí no me hablen del tema de seguridad porque eso a mí no me toca. Entonces, ya de entrada estamos en un escenario en el cual queda claro que pues el municipio pues está pues prácticamente No dejado a puede, su suerte. Pero ningún presidente municipal tiene la capacidad de enfrentar un crimen hiper bien organizado. Claro. Exacto. Y bien armado No y es comparable equipado. ni el armamento, No, ni el no, no. número, ni los Tecnología, recursos. Ni el Entonces, dinero sí. que hay atrás. La Pero bueno, videovigilancia, entonces la aquí tenía. la pregunta sería, si el municipio ya se intervino y ya se tiene, vamos a decirlo así, ubicado, ¿qué ocurre exactamente con las fuerzas de seguridad? Ya se les retiraron las armas. Ahora la pregunta es, ¿qué sigue? Y esta es una pregunta tanto para el gobierno estatal como para el gobierno federal, que presumen esta dichosa coordinación en los discursos, pero que en la práctica no se está dando. Entonces, lastimosamente, Teocaltiche pues se está convirtiendo en un laboratorio de qué es lo que sigue, declarar ahí la desaparición de poderes, crear un esquema de seguridad donde se puedan coordinar mejor autoridades federales y estatales. Y no solo eso, no solamente se trata de tener presencia ahí de fuerzas de seguridad, porque tampoco eso sirve. Este comisario al que asesinan, pues prácticamente lo hacen de día y con todas las facilidades al parecer, y aunque había ahí fuerzas, se supone de fuerzas estatales. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que sigue? Definitivamente, pensar en autodefensas, eso no es una solución. No ha funcionado. Eso no ha funcionado y no funcionará, pero evidentemente eso también genera otro tipo de intereses. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Michoacán, donde la colusión entre el crimen organizado y los líderes de estos grupos pues llevaron a una situación todavía más caótica de la que ya había. Entonces, me parece que aquí la pelota está sobre todo en el gobierno estatal y cuál es el siguiente paso a dar, porque de seguir las condiciones que en este momento tenemos, en las cuales pues la violencia continúa y no se ve como una solución a corto plazo, pues entonces ellos son los que nos deben de decir, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué tenemos que hacer ante pues un municipio que pues prácticamente es ingobernable, ¿no? Como muchos municipios que hay en el país. Esa era la pregunta a la que iba, ¿no? No es Teocaltiche.
Villa Hidalgo, ya hemos hablado de él, ya estamos hablando de Teuchitlán también, y así podríamos... En todo el país, regiones enteras. ¿Recuerdas aquellas elecciones donde no se pudieron efectuar y que tampoco lo hicieron en el 2018 porque no hay garantía? No había garantía y que renunciaron los candidatos, o sea, tú dices... Es Jalisco, es Guerrero, es Zacatecas, es que Colima, lo que dices tú es Colima, son regiones enteras y sobre todo en el eslabón más delgado, Trini, es la autoridad municipal. Pero dicho sea de paso, es la célula básica del gobierno, porque ahí la gente construye su vida, tiene sus negocios, sus familias. Ya olvídate de proteger tu negocio, proteger tu vida. O sea, gente que peligra todos los días con una impotencia terrible. Así es. Pues nos tenemos que despedir. Lamentamos que, bueno, Gabriel Torres haya tenido que levantarse porque por ahí tuvo exactamente un problemita. Pero bueno, nos despedimos también, por supuesto, en nombre de Gabriel Torres. Iván Arrazola, gracias. Muchas gracias. Charo Es Arena. un gusto, como siempre. Buenas noches. Igualmente. Un placer estar con Guillermo. ustedes. Muy buenas noches y muy felices Pascuas. Así es. Gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Nos vemos y escuchamos en la próxima edición de Periodismo en Plural. Gracias.